ruso. Y ayer tuvimos una clase medio con lo que estábamos hablando recién sobre Bitcoin. Tuvieron dos clases sobre qué es Bitcoin, ¿sí? Y el debate jurídico sobre si es una cosa o si es un derecho intelectual, o sea, si es una propiedad intelectual, que es como todo un debate civilista para descular algo que nos gusta mucho a los abogados y abogadas, que es la naturaleza jurídica de las cosas, que incide mucho en los contratos, demás. En este sentido, antes de entrar a Bitcoin, pues nos parecía central para dar un concepto de por qué pasó lo que pasó con el chango ese, Lu, que es Pilipek, que está ahí, muy amable y se puede ver su mate en primer plano, se dio unas clases asas sobre el azarato y nada, capitalismo de la deuda, cómo funciona la deuda, qué funciones cumple hoy en día, si es un elemento disciplinario o no. Te cuento que Lu es politóloga, Cepo es Cepo, un programador, y nada, yo soy el abogado del team, ¿sí? Así que nada, chicos, ¿cómo están? Acá tienen a Juan. Ustedes vieron los textos de Juan. Juan es una persona que tiene unos textos de la puta madre, vamos a calificarlo como se corresponde, que invitan a pensar, cosa que es difícil encontrar hoy en día muchas veces en los textos. Es decir, por lo general la gente te propone resolver problemas y una faz simplemente utilitaria muchas veces. En cambio, los textos de Juan que estamos viendo son textos que te invitan a pensar qué es lo que está pasando, ¿sí? En este mundo. Así que bueno, yo sin más preámbulos le doy la presentación a Juan y a Cepo, que ha hecho una encuesta ahí. No sé cómo, Cepo, bien cómo vas a hacer eso de la encuesta, así que si querés contarles un poco a los chicos y chicas, tal vez. A ver, donde está el chat debería haber aparecido algo que es un triángulo, un cuadrado, un círculo donde pueden responder encuestas. Juan armó una presentación donde tiene varias preguntas que quiere saber su opinión, así que ahí lo van a poder responder. Igual, antes de empezar, estaría bueno saber si leyeron los textos de Juan. Y como es anónimo, por suerte para ustedes, pueden responder honestamente y solo nos vamos a enojar un poco, pero no podemos hacer nada al respecto. Juan, y cuando quieras puedes empezar. La mayoría de la gente leyó alguno de los textos que mandaste, no los tres. Bueno, a ver, no estoy muy acostumbrado a usar el... ¿Para presentar? Sí, un segundito que creo que ya lo tengo. Vamos a ver si eso nos permite. Permitir. Tu pantalla no se puede compartir. Un segundito, le tengo que dar permiso a Firefox. Ahí estamos. ¿Me escuchan? Te escuchamos, sí. Sí. No vemos nada igual. A ver si ahora me deja. Perdón, es que tenía que cambiar un permiso ahí. A ver si ahora me permite. ¿Ahí ven mi pantalla? Ahí está cargando. Sí. A ver. Bueno, ahí lo ven. Perfecto. Perfecto. Bueno, me presento brevemente. Soy Juan Ortiz Freuler, soy abogado también. Hace tiempo que no estaba en una clase de Derecho, por así decirlo. Fui ayudante de Constitucional y de Filosofía del Derecho en Ditela. Después hice una maestría en Ciencias Sociales de Internet. Y un poco como estaban ahí provocando sus profesores, una de las cosas que me gustaba decir cuando era ayudante era esto de que el derecho se construye y que el derecho es un poco, o el trabajo del abogado es un poco como el del arquitecto, en el sentido de que nos toca construir la arquitectura de la sociedad. ¿Se escucha? Sí, perfecto. Sí. Perfecto. Bueno, porque yo los dejé de ver, estoy viendo solamente la presentación. Entonces, les cuento un poco cómo va a ir la idea de esta presentación. Es un poco hacerlos pensar acerca de 5 preguntas que me parece que son claves para pensar lo que es Internet hoy. Y me parece que en este momento estamos como en un momento bisagra donde creo que muchísimas cosas van a cambiar en los próximos 5 años. Y me parece que los abogados y las abogadas están en una posición privilegiada para participar de este debate.
porque se va a venir muchísima regulación y muchísimos debates legislativos en torno a este espacio. Si ustedes lo piensan, ustedes tanto como yo, y en particular dentro de una pandemia, pasamos entre 8 y 14 horas frente a la pantalla. Si pensamos que la pantalla es una ventanita donde estamos, digamos, poniendo nuestra atención, estamos yendo más y más hacia esa situación de la Matrix. Entonces, estamos, digamos, mudándonos hacia el espacio virtual y como si fuera un espacio físico, tenemos que definir cómo va a ser ese espacio virtual al que nos mudamos y vamos a tener que crear un montón de reglas para que ese espacio virtual al que nos estamos empezando a mudar sea un espacio, digamos, que respete nuestros derechos, que favorezca nuestros intereses y que promueva un espacio de coordinación y de colaboración. Entonces, me parece que hay 5 preguntas que son claves, que nos tenemos que, digamos, poner a pensar. La primera es cómo se financiará el sistema que crea el conocimiento, quién lo gestionará, qué conocimientos se crearán y promoverán, y quién tendrá acceso a dicho conocimiento, cómo distribuiremos el valor creado por ese conocimiento. Entonces, estas 5 preguntas van a atravesar toda la presentación de hoy. La idea es, digamos, esto va a tener 7 partes. Voy a estar hablando por aproximadamente 1 hora. La idea es que primero arranquemos por el contexto general, digamos, cómo es esto de la arquitectura. Va a haber un par de preguntas ahí. Que Seppo estaba ayudando con las encuestas. Después vamos a hablar de la capa de transporte, los cables submarinos, los patrones de diseño que emergen de esos cables submarinos, qué impactos tiene. Va a haber también una pregunta ahí. Y en la capa de aplicaciones, cómo se está dando un proceso de consolidación, las rupturas geopolíticas. Y bueno, vamos a hablar un poco de los distintos bloques que se están gestando. Vamos a tener un breve recreo. Y vamos a hablar después de las capas socioeconómicas, los impuestos y las relaciones comerciales. Y por último, les voy a hacer una propuesta de algo que estamos gestando con un par de colegas, que es un movimiento de tecnologías no alineadas. Después vamos a pasar a la discusión. Entonces, arquitecturas relacionales, no sé si alguna vez vieron un gráfico de red, pero tiene 2 elementos básicos, lo que es un nodo, que se suele visualizar como un círculo, y que típicamente representa, por ejemplo, un actor, y después están las aristas o bordes, que se visualizan como líneas entre los nodos, ¿no? Entonces, tenía una primera pregunta para ustedes. Supongamos que el siguiente conjunto de imágenes, cada nodo representa un amigo y las líneas representan los cables que los conectan para permitir las comunicaciones, ¿no? Estamos en medio de una pandemia, ya no nos vemos cara a cara. En cada uno de los diagramas todos se pueden alcanzar, ya sea directamente o a través de un amigo que puede actuar como intermediario y retransmitir el mensaje. Supongamos que ustedes son el nodo 6, ¿no? ¿Cuál de los 5, bueno, habrá 4 diseños de red preferirías si tuvieras que organizar una salida a un bar? Entonces, ahí en la sección de encuestas pueden participar y votar del 1 al 4 o al 5 cuál de estas preferirían. Aclaro algo, tienen que votar. Juan, perdón, yo no entiendo la pregunta. Bueno, ¿A qué te dame un refieres? segundo. De red. Ustedes son, digamos, tienen 6 amigos con los que están organizando una salida, ¿no? Se están yendo al bar, cada uno de esos nodos, cada uno de esos circulitos es uno de sus amigos. Ustedes son el número 6 y tienen que coordinar a qué bar van a ir, por ejemplo, y a qué hora. Y pueden elegir uno de estos diseños, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el diseño número 1, si ustedes son 6, ustedes se pueden comunicar con número 5 y número 1. El 2 se tiene que comunicar con el 1 y el 1 se va a comunicar con ustedes. Entonces, ustedes tienen que definir, por ejemplo, si van a un bar no sé, sobre la avenida X a la hora Y y tienen que coordinar todos. ¿Qué tipo de diseño preferirían? ¿Más o menos ahí se entiende? Yo hago una pregunta. Son 2, sí, se entiende.
Yo hago una pregunta. Estamos hablando específicamente para ir a un bar, ¿no? O sea, Para ir a un bar. para ir a un Solo bar. para ir a un bar. Porque tiene ciertos Este, ribetes éticos para mí la pregunta, así que sí, si es para ir a un bar, estoy convencido de mi respuesta. Listo, quería estar es seguro. para ir a un bar. Aprovecho el bache mientras están votando para decir que está buenísimo esta dinámica. Te la voy a re-robar, Juan. Adelante. Ya tenemos varias respuestas. Tenemos 7 para la 2, 7 para la 4 y 1 para la 3. 7 para la 2, 7 para la 4. Mirá, bueno, Perdón. antes de ir a preguntas voy a pasar a la siguiente. Para un sonito, Juan. Marcela, ¿qué? No, le quería hacer una pregunta de la diapositiva anterior. ¿Cuál es la definición de conocimiento? Vamos a volver a eso en uno de los últimos slides, así que por ahora te lo dejo abierto. Listo. Pasamos a la siguiente pregunta. Ahora estamos en una situación de trabajo, digamos, ustedes están en el estudio de abogados, ponele, o en el Poder Judicial y tienen, hagamos estudio de abogados, tienen clientes, colegas y competidores. Ustedes son número 6, imagínense que ustedes controlan quién se puede comunicar con quién, ¿qué estructura preferirían? Los clientes, colegas y competidores están al azar, digamos, ustedes no saben dónde van a caer los clientes, los colegas y los competidores, ustedes solo saben que ustedes son 6. ¿Qué estructura preferirían? Las caras que pone Cepo mientras estamos respondiendo me dan un poco de impresión, quiero que lo sepan. Estoy empezando a desconfiar de la anonimización de todo esto. No sé, Cepo, ¿qué reís? No sé quién vota qué. No, eso no está pasando. Yo no sé ustedes, pero a mí, antes de empezar a votar, Google me puso como un disclaimer ahí que decía que esos datos los ¿No ve. eran anónimos? Claro. Bueno, yo no sé cómo por verlos. Google, por el administrador, digamos. Sí, a mí también. Yo no sé cómo- Se iba a publicar el Igual todo nombre, bien, algo o sea, así. TV se está riendo de nosotros, pero No, ahora sí que te comparto con pantalla, la verdad que no sé. A ver, no sé cómo. Bueno, te digo lo que tengo, Juan, como resultados. 7 ver. votos para el 4, 4 para el 2, 1 para el 3 y 1 para el 1. O sea, esta vez el 4 es el que más tiene. Sí, ahí más gente vio los números y fue por el 4, así que había alguno que estaba esperando. ¿Está bien? Eso se estudia en sociología. Ahora vamos a qué diseño les parece que sería más apropiado para la red troncal de Internet que conforma los cables submarinos, asumiendo que cada nodo es un país de las Américas, ¿no? Entonces tenemos imagínense que hay 6 países en estilo TEG que rearmamos, ¿viste? El mapa un poco. ¿Cómo les parece que se debería articular ese tipo de conexiones? Perdón, el ¿Cómo que votó a debería las ser? 5 lo quiero mucho, pero no sé quién es. Pero es la mejor internet. Yo quiero hacer una pregunta a Juan. ¿Qué país somos? ¿El que tiene más o menos fichas en el TEC? Nosotros somos el 6, no te voy a decir si tenemos más fichas. Somos, los brasileros, es increíble cuando vas ahí, todas las marcas dicen o más grande do mundo. En Argentina eso todavía no se da, es como que queremos ser un país en serio y hasta ahí llegamos, ¿no? Pero... Perdón, en este momento estamos en cómo debería ser. ¿Tenemos un par de respuestas, Epo? Sí, perdón, 11 para la 2 y 2 para la 5. Y nada más. Mirá, hay un par de... Bueno, y ahora ahí pasamos a cómo les parece que es. No cómo debería ser, sino cómo creen que está armado esa estructura. Chan, chan. ¿Esta última tiene una respuesta correcta? Y Dijo cómo Más o crees. menos, sí. Dijo cómo crees, no cómo es. No. En este caso es cómo es. Ya dejamos la de cómo querés, que casi todos dijeron 2 y un par 5. Y ahora la pregunta es cómo es. Ah, yo entendí cómo crees que es. Bueno, bueno, sí, sí, cómo crees que lo es, mismo. sí, es lo mismo. Bueno, acá tenemos 8 votos para la 4, 2 para la 3, 2 para la 2 y 2 para la 1.
Fantástico. Después Epo, me pasas estas respuestas que me parece interesante. El análisis, dale. El Después análisis, ahora te lo anoto y te lo paso. para ver, digamos, porque hay ahí similitudes entre lo de ir al bar, lo del laburo y cómo quieren que sea Latinoamérica o Sudamérica, ¿no? Bueno, tenemos, esto es de Baran, que es una de las personas que estaba atrás digamos, del diseño de Internet, que lo que él proponía es que tuviéramos un sistema que fuera sobre todo descentralizado y distribuido, ¿no? Entonces tenemos, si ustedes piensan cómo era antes llamar por teléfono, digamos, nosotros somos todos bastante jóvenes, pero básicamente vos tenías que llamar a la operadora y la operadora te comunicaba, ¿no? Entonces era un sistema bastante centralizado. Después pasamos a un sistema que era un poco más descentralizado y distribuido con la Internet, ¿no? Esa era un poco la idea, que si se caía un nodo, digamos, los paquetes buscan otro camino y llegan. Eso hacía que la red fuera muchísimo más robusta, digamos, se puede caer un pedacito y continúa. Algunos dicen que la manera en la cual, bueno, esto es real, no es que algunos dicen, la manera en la cual consiguieron el financiamiento fue después del Sputnik, el momento Sputnik, que los rusos logran mandar un satélite al espacio antes que Estados Unidos. En Estados Unidos el Departamento de Defensa se asustó y dijo, bueno, tenemos que empezar a financiar cualquier proyecto que nos permita adelantarnos a los soviéticos, y cayeron los que estaban haciendo sistemas y dijeron, mira, nosotros tenemos un sistema acá que si nos tiran una bomba nuclear no se nos caen las comunicaciones entre Nueva York y California. Dentro de ese grupo había gente que realmente lo pensaba como una estrategia de defensa y otros que en verdad básicamente querían plata para poder armar el sistema. Pero el actor político que estaba vendiéndole al Departamento de Defensa la necesidad de esta inversión fue piola y dijo, bueno, esto lo metemos abajo de la paranoia de la Guerra Fría, y consiguió la plata. Y así arrancó Internet, con la idea de que, bueno, se puede caer, si nos tiran una bomba en el medio, igual podemos seguir comunicados, y si hay que lanzar nuestros propios misiles, eso lo vamos a poder seguir haciendo. Ahora, tenemos que entender el contexto, ¿no? O sea, esto estamos hablando de 1970, en 1960 aparecen las primeras computadoras, 1970 aparece Internet, 1980 aparece el email, 1990 aparece la web, y en el 2000 aparece Google, Facebook, un montón de las plataformas que conocemos hoy. También tenemos que tener en cuenta que en este momento, digamos, los que estaban usando Internet a nivel global en la época que apareció la web, 1996, era el 2% de la población mundial, ¿no? O sea, básicamente nadie. Y en países de bajos ingresos eso era muchísimo más bajo. Hoy estamos llegando al 52% de la población mundial. Si ustedes piensan lo que fue el cambio entre 1990 y el 2000, donde estábamos al 30%, que pasamos de una web bastante arcaica a tener algo parecido a lo que conocemos hoy, eso se dio entre el 7% y el 50% de la población mundial. Digamos que se trabajó mucho en lo que es la interfaz de usuarios, se trabajó muchísimo en accesibilidad. Y entonces, si proyectamos lo que va a ser los próximos 10 años, cuando acceda, ponerle el 20-30% de la población que todavía no accedió, que son en muchos casos gente de zonas rurales y zonas que tienen culturas completamente distintas a la que podemos tener nosotros, que estamos medianamente globalizados o colonizados, como los quieran pensar, tenemos que pensar que la web va a transformarse de manera radical. Entonces, no sé si vieron alguna vez lo que es el modelo Hourglass, pero la idea es que, como mencionaba antes, lo que nosotros llamamos Internet, en verdad es un sistema de capas, donde hay distintos protocolos que se van construyendo uno arriba del otro. Entonces, lo que nosotros conocemos como la web, que es, por ejemplo, cuando ustedes acceden a Facebook o a Twitter, eso corre, es un protocolo, y eso va por sobre el protocolo de Internet, el IP que está acá en el medio en este modelo. Entonces, nosotros podemos pensar que en cada una de esas capas, si lo cortásemos como si fuese una torta, podemos ver si ese sistema está siendo centralizado o descentralizado.
Y esta es una de las grandes batallas que estaban comentando, que estábamos discutiendo cuando algunos iban sumando, con Bitcoin, por ejemplo, que propone un nuevo modelo para ir financiando un sistema más descentralizado, que hay plataformas como Filecoin que trata de descentralizar el storage, el almacenamiento de datos. Y así en cada una de estas capas, digamos, se da la discusión de si es un sistema centralizado, que le da mucho control a un manojo de actores, o descentralizado, distribuido, que distribuye ese poder, ¿no? En la charla de hoy, como les mencionaba, va a haber 4 partes. En esta primera parte vamos a estar tocando el tema de lo que está abajo de todo, de este digamos, modelo, que es la red troncal, que son los cables, digamos, que transmiten la información. Después vamos a pasar en la parte 3 a lo que es la capa de aplicaciones. Ahí en la capa de aplicaciones, por ejemplo, está lo que es email, está lo que es la web, está, no sé, Skype, que es un protocolo distinto, distintas aplicaciones que corren por encima de Internet. Entonces, en esta parte más o menos vamos a estar 10 minutos. Tenemos los cables submarinos, ¿no? Y acá tienen son 4 mapas que estandaricé lo que es, digamos, cómo se ven, pero transmiten 4 cosas distintas estos mapas, ¿no? Uno de estos mapas, y los estoy mencionando al azar, son las principales rutas de tránsito marítimo. Otro son las rutas de cables submarinos de Internet con una capacidad de más de 250 gigabytes por segundo desde 2015, ¿no? Otros son las rutas comerciales y de patrullaje del Imperio Británico alrededor de 1885, y otro representa las rutas del telégrafo en 1904. Entonces, la pregunta que tengo para ustedes es: ¿cuál de estos 4 mapas representa las rutas de cables submarinos de Internet con una capacidad de más de 250 gigabytes por segundo? Entonces, ustedes tienen que responder 1, 2, 3 o 4. Y Sepo me va a decir cuando tengamos más de, no sé, 15, 10 respuestas, 12 respuestas. Bueno, ya tenemos más. 5 para la 1, 5 para la 4, 3 para la 2 y 1 para la 3. Para 5 para la 1, entonces la 1 es la que más votos tiene. Perdón, no, ahora se revirtió. Estaban 1 y 4 empatadas y ahora la 4 se fue para adelante. Y después la 1. Bueno, interesante. Les cuento que la respuesta es la 3. Entonces vos me decís que la que más votos tiene es la... La 3 tiene un solo voto. Un solo voto, Sí, mira, sí. fantástico, fantástico. La que más tiene es la 4, después le sigue la 1 y después la 2. Bueno, la 4 representa el telégrafo. O sea, en 1904 estaba más conectado estos sistemas que lo que es hoy las rutas de cables submarinos de más de 250 gigabytes por segundo. 2015, ¿no? Se fueron en estos últimos 3, 4 años, se armaron un par de cables más, pero lo que es interesante básicamente es que, digamos, uno pensaría que la 1 sería, ¿no?, los cables submarinos, donde tenemos todo conectado, que Asia se conecta con Latinoamérica de manera directa, y no. Eso eran los británicos con sus redes de patrullaje y de comercio, que tenían, digamos, una red que era bastante más compleja. Y que las rutas marítimas, digamos, también tenemos ahí que están casi en el mismo plano, lo que sería una conexión entre el Río de la Plata y Europa, en un plano similar a lo que es Europa con Estados Unidos. Sin embargo, cuando vemos lo que es Internet, de vuelta, que es el 3, vemos que está súper conectado lo que es Europa con Estados Unidos, vemos que está súper conectado ahí algunas áreas de Asia entre ellas, y que tenemos a África y Latinoamérica como si fuesen bloques separados, ¿no? Entonces nos tenemos que preguntar por qué se genera esta red, cuáles son los incentivos que crean que genera que se cree este tipo de diseño y no otro, ¿no? Si nosotros tuviésemos que
que diseñarlo, probablemente haríamos algo más parecido a lo que ustedes estaban mencionando, algo más parecido a la 4 o algo más parecido a la 1, donde pudiéramos estar un poco más conectados, un poco volviendo a lo que ustedes proponían al principio cuando estábamos pensando cómo podríamos ir a un bar o cómo querríamos que fueran las conexiones dentro de nuestro trabajo, nuestro ámbito laboral. Pero si miramos lo que es el tráfico internacional, dónde están los usuarios y dónde están los servidores, y esto es tráfico internacional, ¿no? Digamos, ¿qué tráfico sale de un país de Latinoamérica y va a otro país? Los países de Latinoamérica no manejan tráfico entre ellos. Prácticamente todo el tráfico de un país de Latinoamérica termina yendo a servidores que están en Estados Unidos o Canadá. Lo mismo sucede con África, donde básicamente el 80% va a Estados Unidos o Europa. Mientras que en Europa, si se fijan, el 56% del tráfico que, digamos, de un país europeo va a otro país europeo o va a Estados Unidos. Entonces, se genera... Perdóname, pero me estás volviendo loco. Se me está friendo la tapa del bocho. Vos me estás diciendo, una frase que nunca se ha escuchado, vos nos estás diciendo que el tráfico de Internet se mueve de la misma forma que las materias primas en el siglo XIX durante el colonialismo. Exactamente. Bueno. Entonces, eso es lo que, digamos, volviendo a aquella pregunta que hacía una de las colegas, digamos, ¿qué es conocimiento? ¿No? Y vamos a volver a este tema de por qué tenemos una red y de qué es esta red, ¿no? Porque cuando nosotros nos conectamos a Internet nos preguntamos, o la gente se pregunta, ¿qué es Internet? Y digamos, tenemos que hacernos esa pregunta para pensar cómo tenemos que construir las redes, pero también de vuelta, si nos estamos yendo a habitar a esta red porque pasamos 8, 12, 15 horas en este espacio virtual, ¿qué es este espacio virtual? ¿Es una plaza? ¿Es un shopping? ¿Es un parque? Digamos, ¿qué es este espacio que estamos habitando? Y como estamos viendo, es más parecido a las redes de transporte comercial que a otro tipo de cosas. No parece ser una biblioteca, ponele. O quizás sí, o por ahí es una biblioteca colonial, y entonces los libros los tenemos que ir a buscar a los países centrales. Pero básicamente lo que estamos viendo es que es un sistema bastante más parecido a lo que llaman Hub and Spoke, que no me acuerdo, creo que era el 3 en aquellos diseños que vimos al principio, y que eso genera una serie de problemas, ¿no? Para la seguridad nacional, por ejemplo, tenemos que pensar, ¿es una red comercial? Bueno, también es una red de espionaje. Esto que está en el centro es uno de los slides que filtró Snowden, que muestra dónde tenían, digamos, dónde la NSA tenía acceso a las redes. Digamos, si lo buscan pueden ver toda la serie de slides, es bastante preocupante, pero básicamente tenían arreglos con un montón de las telcos y lo que hacían era enchufarse en AT&T, enchufarse en los distintos nodos, y lo que hacían era, digamos, entrar a las comunicaciones de Dilma con Merkel, etc. Entonces, si, por ejemplo, teníamos que pensar cómo se gestionaba un acuerdo Mercosur-Unión Europea, lo que teníamos que entender es que Estados Unidos, que exporta mucho de los productos que exporta el Mercosur, estaba escuchando todas esas conversaciones y entendía perfectamente qué era lo que iba a pasar. A partir de las revelaciones de Snowden, se pasó a cifrado de punta a punta, entonces en alguna medida estos peligros se redujeron, pero siempre queda la duda, digamos, de si algunas de estas empresas, digamos, siguen teniendo tratativas con la NSA, si tienen acceso a las llaves, digamos, para desencriptar los mensajes. Yo les recomiendo que usen Signal en vez de una de las otras. Pero ese es uno de los grandes desafíos. El otro gran desafío es para el desarrollo, ¿no? De vuelta volvemos a las redes de cable submarino. Lo que estamos viendo es que hay una integración vertical, ¿no? Entonces, las proveedoras de contenido como Microsoft, como Google, como Facebook, como Amazon, ahora son dueñas o están haciendo leasing de más de la mitad del ancho de banda de cables submarinos, ¿no? Y acá están todas marcadas en cables amarillos, en color amarillo, todo lo que va a ser cables que son de Amazon, Facebook, Google o Microsoft. Entonces, hay un proceso de integración vertical donde de pronto para Facebook o para Amazon
digamos, ellos tienen una ventaja comparativa cuando, digamos, ustedes lo pueden ver si quieren usar, por ejemplo, lo que es YouTube versus Vimeo. Vimeo en general no logra transmitir la información a la velocidad que lo hace YouTube por dos razones. Por un lado, YouTube, digamos, genera lo que son CDNs, que son Content Delivery Networks, almacenan copias a nivel local. Ahora, ese lugar de almacenamiento de copias a nivel local está conectado con el servidor central que está en Estados Unidos, donde tienen, digamos, todo el contenido. Y cuando empiezan a ver que algo es un hit, mandan una copia al nivel local, ¿no? Eso lo están haciendo con cables propietarios. Entonces, se vuelve muy difícil competir con una empresa como YouTube cuando ellos tienen armada esta infraestructura que es privada, y es como si, no sé, Danone empezara a construir autopistas y dijera, vos no te puedes subir a mi autopista si no sos de productos Danone, o al tren que acabamos de construir, y entonces pasan a tener, digamos, un control de mercado muchísimo mayor. Por ahí mejor que Danone es Quilmes, que tiene un sistema bastante similar en lo que es distribución, pero ya no solo, digamos, es que tiene los camiones, sino que de pronto pasan a ser dueños de las rutas. Ahora pasemos a la capa de aplicaciones, ¿no? El conocimiento y su hermano egocéntrico, el poder, radican en la capacidad de conectar piezas de información, ¿no? Entonces tenemos pedacitos de información, pero quien las logra conectar es quien tiene, digamos, conocimiento, por así decirlo. Y esto lo vemos en lo que es comercial, pero también lo vemos si quieren, en política, ¿no? Que lo vemos cuando se dice, por ejemplo, una de las críticas que se le hacía, o digamos, de las limitaciones que se le veía al PRO, por ejemplo, es que no tenía unidades básicas en todas las provincias y que entonces le faltaba tener información acerca de lo que estaba pasando en algunos lugares, mientras que la red que maneja algunos de los partidos más tradicionales, como la UCR o como el peronismo, tienen esa red y logran conectar los distintos puntos, y a partir de eso pueden tomar una decisión más informada. Hoy lo que vemos es que más del 75% del tráfico a los principales sitios de contenido pasan por Google o Facebook, ¿no? Y esto es de 2015, no me acuerdo si es 2015 o 2016. Pero básicamente estos dos jugadores están entendiendo a dónde está yendo la gente. Son intermediarios de más del 75% del tráfico a los sitios de contenido. Y esto, entonces, las Big Tech ahora lo que están haciendo es, tienen acceso exclusivo a la torre, desde la cual el tapiz creado por todas estas conexiones se vuelve observable. Tienen acceso privilegiado al conocimiento que emerge de nuestro trabajo colectivo en la web, y una posición privilegiada es la cual definir qué conocimiento se produce, prioriza y consume. No lo estamos viendo, por ejemplo, en lo que es los medios de comunicación. Muchos de los diarios en Argentina y en todo el mundo están perdiendo la publicidad, porque ahora la publicidad la manejan este manojo de jugadores que pueden targetearte la publicidad muchísimo mejor que lo que puede hacer un diario que no tiene acceso a todo eso. Digamos, Google sabe todos los sitios web que vos visitás en un día, no solo, digamos, más allá de si vos usás el buscador Google o si usás el browser Chrome, ellos tienen un montón de trackers en un montón de páginas web, que yo, por ejemplo, uso Firefox y no uso Google, y sin embargo tengo que ponerme un bloqueador porque están en todos lados, básicamente tratando de entender quién sos para armar un perfil muy específico y entender qué tipo de productos vas a conseguir, vas a tener interés en comprar, y entonces, digamos, le ganan el mercado a otros actores. Entonces se está acumulando la presión a nivel local, por un lado, donde vemos la discusión en Estados Unidos, por ejemplo, entre demócratas y republicanos, que están diciendo, los republicanos dicen, no, Facebook está promoviendo ciertos contenidos que son demócratas, ellos lo llaman shadow banning, que es, digamos, no están bloqueando nuestro contenido, dicen los republicanos, sino que tocan el algoritmo de distribución de contenido para que nuestras publicaciones, las publicaciones de derecha, no sean tan prominentes. Y llaman de manera regular a
a los dueños de estas plataformas o a los, digamos, directores ejecutivos al Congreso para que den explicaciones sobre si es real o no que ellos están manipulando el algoritmo para reducir la distribución de contenido digamos, que esté alineado con su ideología. Por otro lado, los demócratas están diciendo que Facebook, en particular Facebook, se ha vuelto un echo chamber para la ultraderecha, que están radicalizando a la gente y muestran, por ejemplo, la cantidad de clics que hoy, digamos, la mayoría de los clics, todos los días hay un par de personas que publican cuáles son las publicaciones que más clics tuvieron y suelen ser de Fox News y de Breitbart, que son dos medios de derecha. En el caso de Breitbart, para muchos incluso es, digamos, ultraderecha neonazi. Perdón, Juan. Sí. Hoy justo estuvo la audiencia porque había en particular acusados de censura directamente. Creo el caso del New York Post, donde... Exacto. Facebook y Twitter, creo, por lo menos Twitter seguro lo vi, que no dejaba que publiques un link a una nota del New York Post porque consideraban que era falso el contenido y hicieron una audiencia en el Congreso de Estados Unidos por eso. Sí, y eso te lo puedo firmar porque lo corroboré yo mismo. Digamos, vos tratabas de poner ese link en Twitter y no te dejaba tuitearlo, ¿no? Entonces... se está dando una discusión muy fuerte cuando tenemos de vuelta un sistema que está centralizado, que pasa por estas plataformas, ¿no? Que se volvieron un eje central, donde si yo quiero comunicarme con mi gente, de pronto Twitter puede decir, no, eso vos no lo vas a comunicar y corremos, digamos, un riesgo de censura. Hoy, digamos... yo suelo estar más o menos alineado con las decisiones que suele tomar Twitter en estos temas en lo personal, pero me parece sumamente riesgoso cuando muestran que tienen esta capacidad y que podrían de pronto cortar la distribución de contenido. Digamos, si hubiera una protesta mañana, pueden hacer a la China, digamos que nadie puede hablar de la protesta y digamos, no nos enteramos que hay una protesta. Creo que también estaban teniendo un quilombito bastante importante con una especie de secta que se había formado en internet, QAnon, que también estaban censurando y ahí había todo un mambo igual atrás como mucho más pesado de que la estaban acusando a esa secta como terrorismo de Estado y se está metiendo en elecciones y bla, y es un quilombo importante con eso. Sí, y digamos, la pregunta es, para mí, y me imagino para ustedes, es sobre todo qué legitimidad tienen estos actores, ¿no? Para tomar ese tipo de decisiones, porque es posible que nosotros digamos, hay ciertas, digamos, no querríamos que en la tele, por ejemplo, hubiera un neonazi promoviendo discurso de odio, y creo que, digamos, ya entendemos que, y tenemos legislación al respecto, pero en este caso lo que se está dando es una discusión, por un lado, de si es censura previa, y lo conversaba con un colega que decía, bueno, no, en verdad no es censura previa porque ya hubo gente que lo tuiteó, entonces lo que te están impidiendo a vos es vos tuitearlo, y ahí tenemos que discutir cuál es el rol de la libertad de expresión, si es que una idea circule o si es que yo tenga la libertad para expresarme como individuo, ¿no? Y con estos sistemas algorítmicos donde, digamos, es posible que, por ejemplo, que uno de ustedes, por ejemplo, la única manera que acceda a información sea a través de Twitter, que no es algo tan descabellado, y que las únicas personas que tengan, que solo sigan a 100 cuentas, y ninguna de esas 100 cuentas tuiteó eso, si en ese caso, digamos, están incluso tomando la idea de que con que alguien lo distribuya se satisface, digamos, la libertad de expresión, en ese caso, digamos, no participó de ese ámbito de discusión del cual estamos, ponele, 100 personas. Juan, disculpa, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. Que me surge. Pone que, a ver, lo hago por deporte esto, no lo hago por convicción. Pero yo me pongo un abogado del diablo, ¿no? Que en este caso sería la plataforma, ¿no? Y yo como... Te muteaste, Tomás, mientras estabas hablando, ¿eh? Perdón, no sé hasta dónde se escuchó. Abogado del diablo, básicamente. La plataforma. Claro, digamos, Sí. si yo me pongo en abogado del diablo y tuviera que hacer una defensa, tal vez diría, bueno, pero ¿es un problema propio de mi conducta o de qué modo puede la parte que me acusa demostrar que no sucede lo mismo
con las empresas de medios tradicionales. Es decir, por ejemplo, que poner un multimedio tapa una noticia. Entonces, y eso da una segunda pregunta, si es un problema de la tecnología o del grado de concentración en sí mismo que altera la condición. No sé si estoy... Sí. En Estados Unidos, que son los que, digamos, armaron la estructura que tenemos ahora, está lo que se llama la CDA, que es Communications Decency Act, que es una legislación del 96, si no me equivoco, que la Corte Suprema, digamos, la dio de baja por completo, salvo la sección 230. Lo que hace la sección 230 es establecer que las plataformas son intermediarias y no son las que publican el contenido. Entonces le dice a las plataformas, ustedes no van a ser responsables por el contenido que publican los usuarios en su espacio, pero ustedes tienen, digamos, por un lado una protección de que no van a ser responsables y por otro lado el deber de regular ese espacio para que no se vaya todo al joraca. Y les permiten hacerlo como quieran. Entonces, es una legislación que es distinta, las trata de manera distinta a lo que son por ejemplo, los medios, que tienen un editor responsable, y en este caso le dicen, vos lo puedes dejar o lo puedes bajar, pero no vas a ser responsable. Y lo que está pasando, en mi opinión, tiene que ver con la consolidación. Si volvemos de vuelta a eso de 1996 y tomamos cuánta gente estaba conectada en 1996, era un 10% de la población, incluso en Estados Unidos, un 15%. Entonces, el tipo de decisiones o el nivel de arbitrariedad que se le concedió a estos intermediarios no era tan problemático, porque había muy poca gente que se informaba a través de estas redes. Y estas redes no tenían tanto poder. Hoy, de vuelta, Facebook y Google manejan, digamos, controlan el 75% del tráfico a las páginas web con mayor tráfico. Entonces, si ponele La Nación, Clarín, Página, publican algo, una buena cantidad del tráfico en verdad les está llegando a través de Facebook y Google. Si Facebook y Google deciden cortarle el acceso, digamos, la gente por ahí ni se entera. Entonces pasaron a tener un poder que en mi opinión es desmedido y que digamos, la protección que les dio la sección 230 para hacer un poco lo que se les cantaba ya es bastante más problemática de lo que era antes. En Estados Unidos se está dando esa discusión, Trump tuitea todo el tiempo que quiere dar de baja a la 230, en parte a partir de lo que pasó con el New York Post. Yo creo que es, digamos, una solución que no sería la mejor, que en vez de ir contra la 230, lo que debería hacer Trump es aplicar el antitrust y distribuir, digamos, hacer que esta red fuera de vuelta un poquitito más descentralizada y más distribuida para que sigan permitiendo que los usuarios y las usuarias publiquen lo que quieran y que no sea tan problemático, digamos, que si Facebook tiene un algoritmo que está promoviendo contenido de QAnon, eso lo vea el 10% de la población porque Facebook dejó de ser relevante. Espectacular, sí, sí, totalmente. Y, digamos, a nivel internacional, y toca un poco lo que estabas mencionando recién, también se está gestando una presión, ¿no? Donde los rusos están armando una intranet donde están diciendo, bueno, nosotros queremos tener todo listo para poder separarnos de la internet global y que no se caiga todo el sistema. Entonces están obligando a muchas de las empresas internacionales a hacer todo el hosting a nivel local. Digamos, si vos querés tener LinkedIn, si LinkedIn quiere operar en Rusia, tiene que alojar todo el contenido de los rusos en Rusia. Y están empujando a muchas de estas empresas y están tocando y están logrando que todas las empresas de telecomunicaciones, por ejemplo, generen el tráfico a nivel local. Yo uso un plugin que les recomiendo si les divierten estas cosas, que se llama FlagFox, que lo que hace es mostrarte a dónde está el contenido al que vos estás accediendo. Y cuando estaba viviendo en Boston, por ejemplo, era interesante que me estaban mandando mucho contenido. Boston está muy cerca de la frontera con Canadá. Me mandaban mucho contenido desde servidores en Canadá, ¿no? Donde estas fronteras que son físicas, para muchas de estas empresas, digamos, son completamente permeables. Y entonces mucho del tráfico mío, por ejemplo, iba a Canadá, que tenían probablemente un centro más grande que el que estaba en Boston y que quedaba más cerca que el que estaba en Nueva York, pongámosle. Entonces, lo que están haciendo en Rusia es, digamos, rearticular todo eso para que se quede dentro de Rusia
y que si a ellos los cortan o si ellos deciden cortarse, no se caiga. Y esto también tiene que ver con que en el año 2019, como parte de las sanciones, por ejemplo, a Venezuela le cortaron el acceso a Adobe. Adobe son los que hacen los PDFs, ahora está todo en la nube. Imagínense el quilombo que tuvo el gobierno venezolano y los venezolanos en general cuando sucedió esto. Lo mismo con GitHub y los iraníes, que fue no solo en Irán, sino, digamos, si vos eras iraní y vivías fuera de Irán, también te cortaban el acceso a GitHub. Para muchos estos, digamos, fue un ataque cibernético, no solo, digamos, no solo una sanción, sino que básicamente había mucha infraestructura que uno pensaba que era global y que de pronto Estados Unidos dijo, no, esta infraestructura es nuestra, es de Estados Unidos y yo le digo a mis empresas estadounidenses que no le pueden proveer más servicios a estos países que habían construido, digamos, muchísimas cosas ahí arriba, que se empezó a desmoronar, ¿no? Y en paralelo, como digo, lo de Rusia, y en China le dijeron a todos los departamentos del Estado que tienen que dejar de usar software y hardware que no sea chino, con, digamos, miedo de esto. Y vemos que esto está tomando nuevas dimensiones. En India este año bloquearon más de 224 apps, casi todas ellas chinas, como parte de, digamos, un enfrentamiento que está teniendo India con China por una zona de frontera. En Pakistán bloquearon TikTok, ahora volvieron a levantarlo y Trump, como saben, están en el ida y vuelta con TikTok y WeChat, ¿no? Y en Estados Unidos están yendo un paso más lejos. Hace aproximadamente 2 meses, en el marco de estas discusiones por Huawei, por TikTok, por WeChat, el secretario de Estado, Mike Pompeo, sacó una circular diciendo, acá está el Clean Network, lo que vamos a hacer es tener Clean Apps, Clean Store, Clean Path, Clean Cable, que era básicamente, vamos a excluir a los chinos de todas las capas de la red, ¿no? Y no solo lo quieren para Estados Unidos, digamos, sino que quieren que los países del mundo también lo hagan. Entonces, China se habla de que tiene el firewall, ¿no? Donde bloquea el tráfico de afuera. Digamos, si vos estás en China hay mucho contenido que no está disponible, pero eso lo hace China en torno a sus propias fronteras. Lo que está haciendo o lo que está proponiendo Pompeo es básicamente crear un firewall alrededor de China, donde ningún país tenga software o hardware chino. Entonces... ¿Esto suena un muro de Berlín o solo a mí me parece? Sí, es básicamente eso. Son los nuevos muros. Incluso hay mucha gente que lo está llamando así. El firewall, digamos, lo llamaban de ese modo, pero ahora que Estados Unidos está tomando, digamos, la misma determinación, queda bastante más claro que es eso. Digamos, cuando China empezó con el firewall, muchos decían que era una cuestión solamente política, que era por una cuestión de censura, y ahora que Estados Unidos lo hace, muchos están diciendo, digamos, en Estados Unidos dicen que es por una cuestión de espionaje, y digamos, el relator para la libertad de expresión se expresó y dijo, bueno, esto en verdad es lo mismo, es una afronta a la libertad de expresión, ustedes están impidiendo que los jóvenes, porque TikTok en Estados Unidos es bastante grande, sobre todo entre los jóvenes, se expresen, y muchos otros están diciendo, bueno, en verdad esto es comercial, y lo de los chinos también era comercial, digamos, después está en un segundo nivel toda la cuestión política y de libertad de expresión, pero sobre todo que tienen miedo de perder mercado y todo lo que eso implica para las carreras tecnológicas. Juan, te hago una pregunta. Sí. Digamos, no sé, igual, o si es tal vez muy, muy técnico, si tenés idea, pero digamos, del tema de lo que acabas de decir de China, del bloqueo, llamémosle de alguna manera a China, ¿cómo se supone que Estados Unidos podría llegar a hacer eso? Porque esto va, entiendo, en una sola dirección, digamos, es Estados Unidos únicamente quien quiere lograr esto, pero ¿cómo lo lograría? Teniendo en cuenta que los cables son de todos, por así decirlo. ¿Es solamente por diplomacia o...? Sí, en buena medida es diplomacia. Entonces, ellos ya publicaron una lista de países que se habían sumado, entre comillas, y vamos a tocar esto en un poco más de detalle
un poquito más adelante, pero sí, básicamente lo que hacen es, y esto lo escuché de dos fuentes, de dos personas que trabajan en relaciones exteriores en dos países de Latinoamérica, me dijeron con bastante claridad que tuvieron reuniones con gente de alto nivel en Estados Unidos y le dicen, ustedes pueden tener relaciones con China, pero no en espacios estratégicos o no en temas estratégicos. Y cuando les preguntás qué es estratégico, te dicen, antes era básicamente telecomunicaciones y estaba Huawei en esa bolsa. Lo que yo no he hablado con ninguna de estas personas desde que salió esto del Clean Network, pero la pregunta es si ahora la presión que están haciendo es que eso incluya también, por ejemplo, las aplicaciones. Y lo que te dicen es, bueno, si vos te metés con Huawei, yo te voy a empezar a cortar acceso a mi mercado. Yo no te voy a importar más limones o no voy a dejar que la carne entre y voy a decir que tenés, no sé, algún problema de gérmenes o lo que fuera. Entonces... de los viejos, digamos. ¿Cómo? Un bloqueo de los clásicos, digamos. Exacto. Entonces se está dando esa conversación en toda Latinoamérica en paralelo, en particular, digamos, lo que es el 5G es lo que está más visible y en Argentina yo me imagino que en los próximos 6, 10 meses esto va a estar en los medios y va a haber como, digamos, propaganda de los dos lados para fomentar uno u otro modelo. Vamos a tocar un poco de eso en una de las siguientes filminas, igual. Pero, digamos, exactamente, acá estamos. No sé si alguno sabe lo que es esto, este mapita. ¿Alguno se anima? Eso es la televisión, tipo, como fue las videocaseteras, ¿te acordás que tenían formatos? ¿Puede ser una edición de formatos? Tipo de algo, no te digo que sean caseteras que NPAL o NTSC, pero... Exacto, esto era los DVD. Los DVD. Cuando vos comprabas un DVD, tenías una región y si comprabas un DVD que era de otra región, tu sistema de DVD te decía, vos no podés ver esto, porque digamos, sí, reconocía que no era de tu región y te bloqueaba. Y un poco, digamos, lo que se está planteando es que quizá vayamos de vuelta hacia este modelo, donde vos accedes a aplicaciones que son de tu región, y pasamos a una intranet fragmentada, ¿no? Que es algo que hay personas como Tim Wu que dicen, bueno, esto es cíclico y bueno, vamos a volver a esto en algún momento. Entonces, les quería preguntar a ustedes, no sé, Sebastián, si lograste meter esta en la encuesta, pero ¿a qué bloque les gustaría que Argentina perteneciera, ¿no? Imaginando que estos son los 6 bloques que se arman y tuviésemos que elegir un bloque, porque, insisto, yo creo que en 6 meses, un año, esa va a ser la conversación. Digamos, no van a estar los bloques definidos necesariamente de esta manera, pero tomemos los bloques de DVD, que es lo anterior. Yo les estoy pasando mi password, un desastre lo mío. ¿Se puede poner? Ahí está. Igualmente, espera, no entendí. ¿Qué representa el bloque? ¿Un bloque de qué? Y de países, de mercados, digamos, todavía no existen, ¿no? Pero nos podemos imaginar que Estados Unidos va a generar un montón de aplicaciones, va a generar un ecosistema, ¿no? de aplicaciones, de storage, de tecnologías que van a estar disponibles para su bloque. Europa va a hacer lo mismo, China va a hacer lo mismo. Podemos imaginarnos que Rusia e India logran hacer un acuerdo con la mayoría de África y les dicen, ustedes vienen con nosotros. Y que Latinoamérica hace la gran Bolívar y logra convencer a los australianos, se unifica. Okay. Yo no puedo parar, perdóname, no puedo parar de pensar en, tipo, refundar viejas frases, tipo, ni gringos ni chinos, latinos, tipo, a la vieja usanza peronista, ni comunistas ni marxistas, me surge esa, pero por orgullo. Amor propio, quizá. Bueno, ya dejaron de votar muchos, pero solo hay 10 votos. Ganó el 2 con 5 votos, sigue el 4 con 3 y el 6 y el 1 tienen un voto.
O sea, quieren ser europeos. Sí, Está bien. si se levanta Jauretche la tuba, o sea, se vuelve loco, ¿no? Sí. Me acaba de pasar. Quiero sepa, si Jauretche se levanta la tuba, es como se hace un seppuku con una lapicera Bic. Se olvidan de la región. Pero bueno, vamos a volver a esto también. Así que vamos a pasar a la capa 4. Voy a ir bastante más rápido en esta, pero me parece que toca algunos de los temas que algunos mencionaban al principio y que le va a dar como un cierre a algunas de las preguntas que se fueron planteando, ¿no? Entonces volvemos a esta idea de que tenemos distintos diseños posibles. Como ya vimos, mucho de esto se está centralizando en las distintas capas. El actor central pasa a tener un poder quizá desmedido y nos tenemos que preguntar quién es ese actor central, si ese actor central está transando con la NSA, si ese actor central se está representando nuestros valores, qué legitimidad tiene ese actor central para tomar decisiones en torno a contenido, a libertad de expresión, etc. Y podemos pensar en valor, ¿no? Tenemos a GAFAM, que es Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft. Y si vemos, por ejemplo, cuáles son sus ingresos brutos, es bastante más que el PBI de Argentina, ¿no? Y si vemos sus ingresos netos, por ejemplo, es bastante más que lo que en el Acuerdo de París se acordó que se le iba a mandar a los países de bajos ingresos para que pudieran adaptarse. Y vemos también, que ahí lo pongo, lo que creció el patrimonio de los billonarios en Estados Unidos entre marzo y mayo del 2020, o sea, en plena pandemia, que son 434 miles de millones. Eso es prácticamente el PBI de Argentina, ¿no? ¿Y a qué voy con esto? Digamos, lo que están planteando muchos es que tenemos una situación donde las economías locales están generando valor, pero ese valor está siendo capturado por una pequeña élite mundial, ¿no? Que acá tengo una nota del Guardian australiano que dice, por ejemplo, en el caso de los avisos en medios australianos, el 80% de eso es capturado por estas empresas que son estadounidenses, ¿no? Vemos que el crecimiento de estas empresas de tecnología va al triple de lo que es el crecimiento del PBI de Estados Unidos, ¿no? Por alguna razón crece más este sector que la media de Estados Unidos, y también vemos que de las 10 personas más ricas del mundo, casi todas son estadounidenses y están metidas en tecnología. Entonces, lo que están planteando muchos es, este es un nuevo sistema extractivo. Shoshana Zuboff, Nick Couldry, con distintos argumentos, están diciendo acá hay un sistema extractivo donde un par de actores están básicamente chupándose el valor de todo el mundo y se están haciendo mega millonarios, donde sus patrimonios incrementan en un mes lo que es el PBI de algunos países chicos o medianos, ¿no? Y cómo hacemos cuando tenemos de pronto una persona que tiene más recursos que un país que se supone que es soberano y tienen que tener una negociación esos dos actores. Y esto está pasando en el medio de una crisis, ¿no? En medio de la pandemia, donde está creciendo el gasto del Estado, que tiene que de pronto, digamos, construir hospitales, tiene que salir a pagar el IFE, tiene que salir a salvar empresas que si no quiebran y dejan a un montón de trabajadores y trabajadoras en la calle. Y por otro lado, que el Estado no logra recaudar, ¿no? Porque muchas de las empresas que tradicionalmente pagaban impuestos, de pronto dicen, mira, yo no puedo pagar nada porque no estoy recaudando nada. Y las que están recaudando como locas son muchas de estas empresas. Que está creciendo, digamos, si pensamos en Amazon, que es como un mercado libre, o Rappi en Argentina, están creciendo particularmente por la pandemia, o Zoom, que o Meet, o Google, donde pasaron a ser centrales en nuestras vidas, mucho más de lo que eran antes, ¿no? Pero ¿cómo hacemos para cobrarles y redistribuir la torta? Hay una ONG, Fairtax, que estima que entre 2010 y 2019, GAFAM más Netflix aprovecharon esquemas de elusión impositiva para pagar entre 100 y 155 mil millones menos de lo que las tasas impositivas reales hubieran requerido, ¿no? De vuelta,
si ponemos esto en contexto, esto es más plata que toda la plata que le habían prometido los países de bajos ingresos para hacer frente al cambio climático. Estamos hablando de muchísima plata que se va en elusión impositiva. Pero también vemos que estas empresas, cuando tienen que negociar, por ejemplo, 1-1, como veíamos antes en Australia, el gobierno australiano dijo, bueno, ustedes tienen que empezar a compartir Facebook un poco de los ingresos con las empresas, con los medios, para que los medios no quiebren. Y Facebook dijo, no, mira, preferimos entre eso y que los medios no estén en Facebook, sacamos a los medios de Facebook. Entonces, digamos, se vuelve muy difícil negociar con estos actores que son mega poderosos y te llevan a la quiebra, si quieren, que es, digamos, lo que pasó en Australia, pasó en España y pasó en Europa también. Entonces, lo que está pasando es que los países están diciendo, bueno, nos tenemos que agrupar, digamos, la única manera de hacerle frente a estos gigantes es si vamos todos juntos. Porque si vamos por separados, nos hacen el hold out, nos dicen, bueno, no queremos jugar, nos salimos de esto, y ahí ustedes, digamos, se quedaron sin esta infraestructura, que nosotros nos volvimos un actor central, ahora ustedes dependen de nosotros, su ecosistema depende de nosotros, si nosotros nos vamos de acá, se cae el edificio, porque estamos en planta baja, digamos. Entonces, en la OCDE se agruparon alrededor de 100 países y están empezando a ver cómo se hace para grabar las ganancias globales de las compañías multinacionales, ¿no? Tengan presencia física en un país o no, porque la manera que tienen de eludir los impuestos es decir, yo no opero en tu país, digamos, vos tenés gente que accede a mis servicios, pero están accediendo a mis servicios en Irlanda, y la relación comercial se consuma en Irlanda, que era un poco la discusión que había en Argentina en relación a Uber, por ejemplo, donde Uber decía, mira, la relación comercial que yo tengo con los argentines, en verdad, no sucede en Argentina. Ellos están adquiriendo un servicio, pero lo adquieren en un tercer país. Entonces, lo que están diciendo, bueno, nosotros lo que vamos a hacer es ver cuáles son las ganancias globales y a partir de ahí ver cómo repartimos esas ganancias globales en los distintos países. Y la pregunta... Sí. Disculpa, con todo lo que estás diciendo vos, en realidad, no sé, se me cruza por la mente el tema este de que vos me decías, por ejemplo, de Rusia, que lo que quiere es que los servidores o la información que se extrae de Rusia quede en Rusia. Una especie de intranet que estabas diciendo vos. Entonces, sería un primer paso en los países, primero, de que la información nuestra de cada uno de los países quede de alguna manera en un servidor propio dentro del país o dentro de la comunidad. Justamente, que no salga afuera, que no se centralice todo en Estados Unidos o en determinados puntos, en Irlanda o lo que sea. Y después, por otro lado, a partir de eso de servidores, también hay mucha implicancia con respecto a los contratos que se hacen de manera informática, justamente por ejemplo, de consumidores y todo, que dicen, bueno, no, pero el server está en Irlanda, el server está en, no sé, en Rusia. Entonces la compra, después te la discuten de que el servidor está allá. O sea, es un poco también controlar eso, y después poder poner impuestos a partir de eso. Bueno, mirá, vos la información que estás utilizando y los servidores que estás utilizando es acá, tenés una especie de territorialidad, de soberanía con respecto a esa información y que quede justamente en cada uno de los países de alguna manera, o en las comunidades regionales, si se quiere. Claro, hay como una discusión donde muchos están diciendo, mira, si vos no distribuís la torta, entonces yo voy a obligarte a localizar para después tener una palanca sobre tu empresa y decir, bueno, yo te la cierro, punto. Si vos no cooperás, vos te vas. Estaba comentando Sebastián en el chat, eso es un garrón, dice, lo de localización, y es lo que están diciendo mucho. Mira, en el fondo, que se almacene la información donde sea, después que la empresa cumpla con la legislación local y que almacene donde es más eficiente almacenar. Es una discusión que me parece que es sensata tenerla, y creo que es una discusión también política por las razones que vos mencionás, ¿no? O sea, si la empresa de pronto almacena en Estados Unidos y no genera infraestructura a nivel local, nos perdemos de la oportunidad de tener, por ejemplo, servidores gigantes que empleen un poco de gente, que generen, digamos, inversiones paralelas en energía, que generen conocimiento a nivel local, porque tienen que emplear un par de personas para ir monitoreando cómo funcionan esos servidores. Y digamos, India está haciendo algo similar a lo que vos estás diciendo, donde dice, yo quiero una copia local. No hace falta que dejes todo acá, pero una copia me la dejas a mí.
Y muchos indios están diciendo, bueno, pero pará, yo no confío en el Estado indio, está espiándonos absolutamente todo, está regalando mis datos a empresas indias para que puedan empezar a competir, pero yo no sé si quiero que de pronto, no sé, la Rappi local sepa quién es mi pareja, a qué hora me voy a dormir, cuántas horas paso mirando porno, si me gusta el porno X o Y. Y esos, digamos, son cuestiones que son sensibles también. Entonces, en los europeos están diciendo, digamos, por ejemplo, vos tenés que, no podés mandar los datos de los europeos a Estados Unidos porque no confiamos en que vos no los estés espiando con la NSA. Eso lo está diciendo Europa, digamos, que son sus aliados. Le está diciendo, ya no confío en ustedes, y le está diciendo a Facebook, vas a tener que empezar a alojar en Europa. Y muchos están diciendo, esto es una traba comercial, le está diciendo Facebook. Vos me estás metiendo una traba comercial, y lo que está respondiendo Estados Unidos es, te vamos a meter a vos una tarifa a los vinos, le dicen a los franceses, en particular cuando están tocando el tema de impuestos, ¿no? Y vamos a volver a lo que estás mencionando, Laura, así que voy a ir bastante rápido, así pasamos a la discusión, porque se nos pasó volando el tiempo. Pero un poco lo que mencionaba Laura es, bueno, si no tenemos el alojamiento a nivel local, podríamos decir, bueno, vamos al lugar que es más eficiente, generamos más valor, que crezca la torta todo lo posible, y después distribuimos esa torta, ¿no? La pregunta es, ¿cómo lo calculamos? Entonces, la ponderación exacta es parte de esa negociación. Lo que estuvo pasando es, esto viene, digamos, hace bastante, no solo con lo digital, sino con todas las empresas multinacionales que están generando ese problema, y uno de los que disparó esto fue cuando los británicos se dieron cuenta que empresas como Starbucks hacían lo que se llama profit shifting, que dicen, digamos, yo no genero ingresos en Gran Bretaña, decían, porque esto... Digamos, no genero ganancias en Gran Bretaña porque generé todos estos ingresos, pero después le tengo que pagar una prima enorme a Starbucks Irlanda para el uso de marca. Y básicamente todos los ingresos se iban al pago de marca, entonces decían no pago ningún impuesto acá, y después pagaban impuestos en Irlanda o en algún otro país donde la tasa era cercana a cero. Entonces hace ya más de 7 años que muchos de estos países están tratando de gestionar algo para poder cobrarle a las multinacionales, en particular con las tech. Esto es urgente, y la idea era que para julio de 2020 hubiera un acuerdo y que en 2020 estaría listo. En junio de 2020 Estados Unidos se retiró y dijo, no, esto no nos va, que era algo que muchos que trabajamos en esto ya habíamos escuchado que iba a pasar, entonces veíamos este proceso con cierta reticencia, decíamos esto no va a avanzar, pero además está la pregunta de cómo vamos a armar este acuerdo, ¿no? Porque la OCDE es un país donde están sobre todo los países ricos, entonces hay un desafío interno o una discusión que se tiene que dar en torno a cómo vamos a distribuir esa torta. Entonces en la OCDE hay muchos de los países ricos, y muchos de ellos están diciendo, bueno, lo vamos a distribuir tomando sobre todo lo que serían los ingresos brutos. Entonces, por ejemplo, lo que venda Facebook en publicidad en cada uno de nuestros países, lo vamos a tomar para definir cuánto nos queda. Entonces, si miramos lo que es Facebook, lo que está diciendo Facebook es, mira, 24% es Europa, 43% es Estados Unidos, el 9% es el resto del mundo. Básicamente Latinoamérica no nos está dando mucho ingreso. Entonces, si nosotros distribuyéramos la torta como siguiendo este modelo, digamos, el 100%, si la ecuación fuera el 100% en base a cuántos ingresos generó en cada uno de esos países, en la periferia tendríamos poco y nada. Entonces, si nosotros tuviéramos que armar esa ecuación, diríamos, no, nosotros queremos que el peso esté en el número de usuarios, donde definamos cuántos usuarios tiene Facebook en cada país y que entregue la plata en relación a esos usuarios, y que en verdad el usuario es un proxy para lo que realmente es valioso, que es el conocimiento que los usuarios crean a través de cada clic y cada pieza de información que cargan al sistema. Y si miramos lo que es la distribución de usuarios, Asia tiene el 37%, Latinoamérica el 18%, Europa el 17%, Norteamérica el 11%, ¿no? Entonces ahí estaríamos un poquito mejor parados. Pero, digamos, eso sería
lo que es justicia distributiva, pensando, digamos, asumiendo que el sistema está bien armado y solo discutiendo cómo lo distribuimos. Pero después nos podemos preguntar, digamos, y cuestionar cómo se está definiendo el valor, ¿no? Y cuestionar cómo está armado el sistema. Porque el riesgo que hay acá es, si nosotros armamos este esquema y de pronto el Estado empieza a recibir muchísimo dinero de este esquema, nos pasa lo que le pasa a los países de Medio Oriente con el petróleo, ¿no? Que jamás van a firmar ningún acuerdo contra el cambio climático o contra el petróleo, porque básicamente dependen exclusivamente del petróleo y no pueden cambiar. Entonces, tenemos que pensar si nos vamos a volver dependientes de un sistema que define el valor de esa manera, y ahí tenemos la pregunta de, por ejemplo, lo que es trabajo digital. Como muchas de estas empresas lo que hacen es arman diseños que buscan maximizar el tiempo que pasamos en línea con el objetivo de exponernos a más publicidad y de entrenar sus sistemas. Entonces, en el caso de Facebook, por ejemplo, prácticamente todos los ingresos de Facebook vienen de publicidad. El objetivo de Facebook, entonces, es mantenernos en línea la mayor cantidad de tiempo para poder exponernos a mayor publicidad, a más cantidad de publicidad, y que ellos después le puedan cobrar a todas esas empresas que están mostrando sus anuncios en Facebook, porque así ganan más plata, ¿no? Y también entrenar sus sistemas, donde ellos pueden entender qué tipo de publicidad nos tienen que mostrar, pero también en otras empresas, por ejemplo, de juegos, que por ahí no es solo por publicidad, sino que cada uno, no sé, compras una vida o lo que fuera, ellos tienen que entender en qué momento vos deberías perder para engancharte con el juego, ¿no? Y podríamos decir, bueno, esto es inaceptable, nosotros no queremos un modelo que tenga estas características, porque por un lado constituye un ataque a la libertad de pensamiento, ¿no? Donde yo quisiera estar haciendo tal o cual cosa y de pronto me llega una notificación y me dice, che, deberías contestarle a Pedrito o lo que fuera. Pero por otro lado, podríamos decir que es una reapropiación o recaptura de la cantidad limitada de tiempo libre que los trabajadores tienen a su disposición. Entonces, teníamos tiempo libre que logramos a través de la tecnología, a través de la lucha, digamos, por mayores derechos, y que de pronto está bien, yo trabajo 8 horas y después se supone que tengo 8 horas libres, pero en verdad en esas 8 horas Facebook me tiene ahí haciendo clics y haciendo likes y no sé qué, que estoy trabajando para la maquinaria de Facebook. Ese es mi tiempo libre, donde yo debería estar pensando sobre mi propia identidad. Y también podríamos ir, digamos, más allá y cuestionar mismo, digamos, cómo está creando conocimiento, qué tipo de conocimiento estamos creando. Si esto de optimizar un sistema algorítmico es el tipo de conocimiento que deberíamos estar gestando, o si deberíamos tratar de ampliar esta idea del tipo de conocimiento que estamos creando, ¿no? Porque hoy estas empresas como Google y como Facebook tienen un objetivo que es bastante limitado, ¿no? Que tienen que generar valor para sus accionistas. Entonces, si hay una publicación que, por ejemplo, es interesante en alguna definición de interesante, pero no es provocativa por cualquier razón y no genera clics, el algoritmo básicamente le baja la distribución. Y podemos pensar que eso es un problema, digamos, no necesariamente tenemos que estar promoviendo el clickbait, que es lo que le está pasando a los medios de comunicación, que entienden que para que el artículo funcione, ellos tienen que poner una nota, ¿sabés lo que le dijo Wanda Nara al presidente del Inter? Y digamos, vos hacés clic, pues sí, a ver qué carajo pasó ahí, y en verdad la nota no había nada, o las fotos provocadoras de la novia o el novio de tal persona. Y, digamos, están generando efectos colaterales en todo el ecosistema, y cuando vemos, digamos, deberíamos cuestionar si deberíamos permitir que este modelo tome control de lo que es nuestro ecosistema de información. Este es un paper que publican en 1996 o 7, si no me equivoco, los fundadores de Google. Estos son los fundadores de Google que dicen los objetivos que genera un sistema que funciona en base a la publicidad no siempre se corresponde con proveer quality search, o sea, con búsquedas de calidad a los usuarios. Y ellos, cuando lanzan Google, dicen, necesitamos algo para la academia, necesitamos algo para promover el conocimiento. Los buscadores que existen tienen un modelo de negocios que no funciona y hay que armar algo nuevo. Estos son los fundadores de Google. Después armaron un imperio arriba de la publicidad, pero ellos mismos entendían que eso era
un problema. Tanto Google como Facebook, cuando uno mira el desarrollo de estas empresas, ellos no se querían meter en publicidad, pero en el momento en que pasaron a ser empresas públicas o cuando le empezaron a deber mucha plata a los inversionistas originales, se vieron forzados a, bueno, entramos en publicidad porque es la única manera que tenemos de pagar las deudas, y hoy están, digamos, contra las cuerdas. No les queda otra que seguir, digamos, manejando esta maquinita donde ya ellos mismos son presos del sistema, ¿no? Y de vuelta, es el 75% del tráfico a los principales sitios de contenido. Y de vuelta, estos son los que están gestionando nuestro ecosistema de conocimiento y de información. Son los que están definiendo a qué información accedemos, son los que están definiendo qué información tiene tracción y qué información vamos a entender. Entonces necesitamos un cambio radical, ¿no? Deberíamos pensar cómo hacemos para que toda esta infraestructura, todas estas supercomputadoras que se están creando, digamos, vayan hacia resolver los problemas claves que tenemos como sociedad, que yo diría que hoy es cómo mitigar y adaptar y distribuir los impactos del cambio climático y cómo nosotros como individuos podemos pasar a estar en un estado de abundancia que nos permita entender, digamos, quiénes somos y comunicarnos con otras personas para entender qué hacemos con esta vida que tenemos, ¿no? Vamos a vivir, no sé, 30, 40 años más si tenemos suerte, por ahí 60, pero tenemos una vida. Y la verdad que pasarnos esa vida haciendo clics, likes y tratando de entender si le metemos este filtro, el otro filtro en la foto, quizá no es una buena inversión de nuestro tiempo. Entonces, de vuelta, ¿cómo cambiar? Y acá están lo que es exportaciones, Latinoamérica, exportaciones de Argentina. Básicamente tenemos 7% a Estados Unidos, a China, básicamente 7% a China, a Estados Unidos. Estamos ahí enganchados entre estos dos bloques y se va a dar esta disputa que comentábamos antes. La pregunta es si deberíamos, por ejemplo, lanzar un movimiento de los no alineados, que era un poco lo que estaba mencionando Tomás hace un rato, ¿no? Si podemos armar algo que vaya una tercera vía. Ni yanquis, ni chinistas, tercermundistas. Y bueno, eso es una de las propuestas que tenemos ahí con un colega, que eso es, estamos armando ahí nonalignedtech.net. Vamos a tener una charla a mediados de noviembre, donde vamos a hacer una invitación abierta a gente a sumarse, a armar tecnologías que no, digamos, que no funcionen con esos valores. Y digamos que no estén armadas ni para la vigilancia china, ni para la explotación, el surveillance capitalism de Silicon Valley, y tratar de lograr que, digamos, los países del mundo no se vean obligados bueno, transo por el 5G con China y de pronto entregué todos los datos y entregué la privacidad de mis ciudadanos y ciudadanas al gobierno chino, ni el equivalente con Silicon Valley, porque la preocupación que tenemos muchos en este espacio es que se dé esa situación, donde básicamente nos digan todo o nada. O tomás el modelo chino o tomás el paquete estadounidense, pero tenés que elegir. Así que me fui de mambo con el tiempo, les pido disculpas. No, está todo bien. Tenemos ahí unos minutos para... Si estuviéramos en un lugar con presencia física, yo en este momento te aplaudiría. Así que la verdad que te recontra agradezco. Es un lujo lo que acabas de hacer. La verdad que un lujazo. Yo te agradezco profundamente, la verdad. Si estuviéramos en un lugar físico, te estaría aplaudiendo, la verdad. Te lo digo con total excelente, excelente, Juan. Esto parece más una especie de, como decía, una especie de guerra fría. En vez del tema de llegar al espacio, a la Luna, Marte o lo que sea, es en todo caso a ver cómo consigo la mayor cantidad de información de la humanidad todo el tiempo, al día, y cómo la puedo después utilizar de alguna manera, pero sí, se está haciendo una especie de guerra. Sí. Vos cuando nombrabas también lo del tema del muro, justamente en la red, bueno, no podés confiar en Estados Unidos cuando está haciendo un muro físico supuestamente con México y te quiere hacer entonces un muro con respecto a aislar a los chinos para que no estén en la humanidad, o no sé. O sea,
te lo puedes poner a ver de diferentes maneras, pero es lo mismo, digamos. Son circunstancias, son medios, pero pareciera todo lo mismo. O sea. Sí, y de vuelta, cuando Estados Unidos acusa a los chinos de usar a Huawei y a ZTE para hacer espionaje, lo que muchos de nosotros estamos contestando es, mirá, ustedes no están ofreciendo pruebas de que esto sea real, digamos, desde ya que hay que tener desconfianza cuando alguien quiere proveer ese tipo de hardware, pero ustedes no están, digamos, dándonos evidencia de que los chinos están haciendo realmente eso, mientras que con la NSA tenemos evidencia bastante concreta de que eso es exactamente lo que se hizo. Entonces, lo que deberíamos promover nosotros, y por eso también la propuesta de los no alineados, es decir, que venga Estados Unidos y nos muestre qué están haciendo los chinos, y que vengan los chinos y nos muestren lo que están haciendo los estadounidenses. Y así, digamos, armamos un esquema donde nosotros podamos decir, vos querés operar acá, me das garantías de que no estás espiando, y que la auditoría te la hagan los estadounidenses, y que si ellos quieren proveer los servicios, que nos muestren que ellos lo pueden proveer de una manera más segura. Y entonces de esa manera, digamos, hacemos una carrera hacia arriba, si se quiere, donde ellos tengan que competir en base a la privacidad. Pero Estados Unidos no hizo eso con TikTok. Por ejemplo, ellos deberían haber dicho, nosotros vamos a proveer mejores servicios, y vamos a garantizar la seguridad y la privacidad, y no hicieron eso. Entonces, lo único que dijeron es que queremos que una empresa muy americana, entre comillas americana, digo porque así lo dicen ellos, provea este servicio. Y eso no me da ninguna seguridad a mí. Pasa que creería que es más una excusa que otra cosa. Ellos, está bien, por un lado, con ellos me refiero a Estados Unidos, por un lado te dicen, a mí, yo no tengo las pruebas exactas de que los chinos me están espiando o lo que fuere, pero si quisieran hacerlo, podrían hacerlo y el daño ya va a estar hecho. Entonces los bloqueo y punto. Ahora, obviamente es súper berreta este argumento porque, bueno, primero porque ellos también lo hacen, primero por lo hipócrita y segundo también porque eso es aplicable a cualquier país del mundo. El tema, obviamente, es que esto es con China. Entonces, como, según mi opinión personal, como ellos ya ven que China eventualmente, tarde o temprano, y hagan lo que hagan, se los va a terminar comiendo a nivel económico, pasan estas cosas. O sea, crean excusas y empiezan a gestionar todo este cuasi bloqueo chino. Totalmente, la pregunta también es desde nuestro lugar, ¿no? Como Argentina o como Latinoamérica, ¿cómo nos posicionamos ante esta discusión que están teniendo Estados Unidos y China, donde somos como el hijo de padres que se están divorciando, ¿no? Y decir, mira, nosotros queremos que esto se arregle. Muy bueno lo que acaba de tirar, guárdenlo. Por favor, Latinoamérica es el padre de hijos, el hijo de padres divorciados es muy buena. Te la voy a robar con tu permiso. Pero sí, tenemos, digamos, esa discusión se va a dar y se está dando en Latinoamérica, donde nos están poniendo presión para que definamos de qué lado estás, ¿no? Como decía Matías Martín. Y tenemos que tomar una decisión ahí. La verdad, digamos, las conversaciones informales que he tenido con gente del gobierno, por lo menos hasta ahora, están haciendo un poco como con la vacuna, es decir, nosotros abrimos el juego, no queremos engancharnos con un único proveedor, justamente para evitar después quedar atados a ellos. Y poder decir, bueno, si los chinos nos quieren empezar a apretar, nos vamos y seguimos con Nokia o seguimos con algunos de los otros proveedores. Y eso me parece que es, digamos, la vía más sensata. La pregunta es si va a seguir siendo viable o si nos van a decir, no, es todo o nada. Pues en la medida en que vayamos en un bloque grande, creo que va a ser posible decir, no es todo o nada, queremos esta serie de reglas. Juan, disculpa, yo te quería hacer dos preguntas. O sea, una pregunta medio rara y un comentario. Lo del evento suena increíble y yo la verdad te agradecería un montón si nos podés mandar algo a Cepo y a mí el resto, porque a mí me encantaría poder, no sé, si a vos te parece, contarlo en el Observatorio de Derecho Informático, que esta situación sucede y ver si podemos dar, tipo, no sé, publicarlo, ayudar con la prensa, o sea, como dar como un apoyo, porque es re necesario estos debates. La verdad que me da mucha felicidad saber que alguien está planteando estas cosas y en lo que pueda dar ayudar, estaría bueno llevarlo al plenario y debatirlo, pero seguramente todo el mundo se copa. Totalmente, me parece que está. Te lo mandan unos días. No, mandá, lo charlamos en la asamblea, vamos a darle rosca. Y mi pregunta sería la siguiente, porque no sabía que era, o sea, gracias sabía, pero me
me vino, cuando leí tu texto dije, es abogado el chavo. Entonces me vinieron un par de preguntas más, que son las siguientes. Te diría dos. Hay una frase que acá usamos siempre cuando arrancamos la materia, que yo le cuento a los alumnos y alumnas que muchas veces, a mí personalmente, no sé el resto, pero a mí muchas veces la gente me dice, pero qué zurdo lo que decís. Y yo le digo, cuidado, estoy defendiendo la doctrina americana antimonopolio que le clavaron a la familia, o sea, en New Jersey Standard Oil, a la familia Rockefeller, en 1932, le digo. O sea, yo lo que estoy defendiendo es un fallo de la Corte Americana, no es el manifiesto comunista. Entonces, mi pregunta sería, es un poco circular, pero es, una pregunta que le hacemos a los chicos es, bajo las conciencias jurídicas del principio del siglo XX, ¿cuántos años hubiese pasado hasta que Internet sea servicio público? Es una pregunta que siempre hacemos acá. ¿Y qué es lo que cambió? ¿Qué es lo que cambió en nosotros? ¿Y por qué vemos el derecho distinto? Es algo que nos corresponde descubrir de nosotros mismos a partir del derecho. Pero hay una pregunta que surge con Internet, siempre con esto, que es que la cuestión descentralizada que tiene Internet y esa cuestión inmaterial, inapensible de muchos de sus elementos, de sus cierres, digamos, hace que sea muy difícil reconstruir la fuerza pública. Es decir, ¿cómo podemos reconstruir la fuerza pública en un mundo inmaterial, en gran parte inmaterial, descentralizado? ¿Sería necesario o es posible llegar a acuerdos políticos que nos permitan reconstituir esa fuerza? Sí, yo creo que ahí está el eje de la discusión. Hay un texto que me parece que es, para mí, de los textos fundamentales en este tema, que es de Frank Pasquale. Por ahora solo lo vi en inglés, pero se llama Tech Platforms and the Knowledge Problem. Que lo que me parece genial es que él lo plantea en términos de Hamilton y Jefferson, ¿no? Y entonces vuelve al federalista y dice, acá tenemos que tomar una decisión. Hay dos modelos de país y dos modelos de cómo vamos a gestionar la cosa pública. Una es, permitimos que se centralice, permitimos que esté todo el poder ahí y lo regulamos a rolete. Y la otra es, lo quebramos en 1000 pedacitos y entonces el Estado permanece chico, los privados permanecen chicos y nadie tiene demasiado poder. Y sí, estás en mute, Tomás. No, es que acaba de pasar algo que me acabas de emocionar. Yo tenía una pregunta más que es la siguiente. Yo soy muy fan de la historia argentina, leo mucho de historia argentina del siglo XIX. Y es muy fuerte lo que me acabas de hacer, porque tengo abierto otra página, que es el discurso de Manuel Dorrego en la asamblea de la propuesta de Constitución Rivadaviana, que es más únicamente lo que le cuesta la cabeza a Dorrego, donde Dorrego, y si querés te leo una partecita chica, porque te la leí, porque te dije, me estás haciendo limar con Dorrego en la clase, te iba a decir en un momento. Sí. Que Dorrego se oponía al proyecto de voto calificado de Rivadavia. Digo, para no irnos a Hamilton, no nos de vuelta a los americanos, digo, y Dorrego dice, cuando le plantean lo del voto calificado, dice, lo tengo abierto, perdóname, dice, y si se excluye a los jornaleros, domésticos, asalariados y empleados, entonces, ¿quién queda? Un corto número de comerciantes y capitalistas. He aquí la aristocracia del dinero. Y si esta es así, podría ponerse en giro la suerte del país y marcarse. Entonces, sí que sería fácil poder influir en las elecciones, porque no es fácil influir en la generalidad de la masa, pero sí es una corta porción de capitalistas y el que formaría la elección sería el banco, porque apenas hay comerciante que no tenga giro con el banco, y entonces el banco sería el que ganará las elecciones, porque él tiene relación con todas las provincias. Yo pensaba en este discurso de Dorrego en relación a la estructura de redes que vos decías, porque Dorrego está planteando redes, sí que tramando, es la asamblea de una constitución trunca de Rivadavia, y él habla de quién tiene contacto con todos. Mándamelo totalmente. Yo creo que esa es la discusión que tenemos que dar. Hablaba hace unas semanas con colegas chilenos que están, viste, con el proceso, bueno, finalmente se dio, ¿no? De la reforma constitucional, y que es reforma constitucional hoja en blanco, o sea, arrancan de cero, no es que empiezan y si van a retocar el artículo tal o cual. Entonces, se tienen que abrir el bocho así y pensar en lo que van a ser los próximos 200 años de Chile, si es que Chile va a existir, ¿qué va a ser Chile? Creo que en Argentina, digamos, este tipo de discusiones las tenemos que llevar de vuelta a esos momentos de Dorrego, a esos momentos porque se está dando una transición completa de la economía con lo que es nuevas tecnologías y eso se va a acelerar muchísimo con el 5G y se está acelerando muchísimo con la pandemia.
Entonces me parece que tenemos que volver a ese momento fundacional y tenemos que volver a esos textos para dar esas discusiones. Y digamos, lo mismo que vos mencionás ahora, está bien, a Dorrego le costó la cabeza, pero era un actor central. Hoy vos decís algo así en el Congreso y o sos de la Izquierda Unida o digamos, perdiste la banca. Hablar en esos términos ya es como que se volvió tabú, pero me parece que tenemos que volver a algunas de esas conversaciones de base sobre la estructura de país que queremos. Y te vuelvo una pregunta porque me colgué, porque me flashaste cuando dijiste lo de los constituyentes americanos. Yo estaba con Dorrego abierto, perdóname, pero me flashé el momento. Fue como, uff. ¿Y cómo hacemos para, o sea, porque digo, si vos agarrás la jurisprudencia americana antimonopolio, esto no podría haberse bancado en Estados Unidos? Tal vez la gestión de Reagan tenga que ver con que esto haya sucedido. Sí. Pero, es decir, ¿qué hacemos con toda esa jurisprudencia antitrust y antimonopolio? O sea, ¿qué quedó para el pasado? ¿Cómo podemos hacer para diluirlos, como hizo ya Estados Unidos? Sí, hay una persona que se llama Lina Khan, que es increíble porque tiene creo que 28 o 29 años y se volvió como una de las personas que dicen estar refundando la visión pre-70s en temas antimonopolio, ¿no? Y ella estaba haciendo un doctorado, publicó el doctorado, salió en la tapa de todos los diarios y dijeron, esta mujer es una genia. Y ahora la contrataron en el Congreso, Cicilline, que es la persona que está llevando adelante todas estas conversaciones y que publicaron un reporte de 400 páginas, que yo me imagino que es ella la que lo escribió. Ella lo que dice es, tenemos que volver a pensar en el antitrust, no en términos de cómo protegemos los intereses del consumidor, que es lo que se hizo de 1970 hasta hoy, y que estas plataformas como Google, Facebook dicen, estamos dándole beneficio al consumidor a rolete, son servicios gratis. No existe, tenés Google Maps que te dice cada esquina dónde está el no sé qué, hablas con la voz, te llama, todo gratis. Esto, el consumidor es un hit. Y ella, digamos, lo que está trayendo a la mesa de vuelta es, no, pero pará, el antitrust no es solo para proteger el interés del consumidor, sino para permitir tener una democracia que funcione. Y no podemos tener una democracia que funcione cuando el 75% del tráfico lo manejan dos grupos y si a Twitter no le gustó un artículo en New York Post, lo corta. Entonces, ella está diciendo, ojo, esto se puede ir al carajo. Digamos, ¿cómo vamos a ir? Están yendo ahora a una elección en Estados Unidos donde todo el mundo está paranoico, que si los rusos entran, que si Facebook está bancando a la ultraderecha, que si se van a agarrar a tiros después de la elección, que si la gente está convencida de QAnon, si se van a dar la vacuna o no cuando salga, porque todo el mundo piensa que hay X, Y, Z ahí adentro. Entonces, me parece que está genial que en Estados Unidos, que tiene una tradición como bastante libertaria desde la perspectiva argentina quizá, estén desde los demócratas llevando el debate en estos términos y haciendo este nuevo framing, ¿no? De necesitamos que las empresas, un poco en términos de Dorrego, ¿no? Si el banco tiene demasiado poder y votan solo los capitalistas, entonces el banco define la elección. Y digamos, lo que está diciendo ella es, si tenemos estos 4 empresas que manejan el contenido, entonces estas 4 empresas van a definir la elección. Y por ahí no hoy, por ahí ahora es un poco exagerado decirlo así, pero por ahí en 5 años sí. Entonces yo creo que se están empezando a dar esos debates sobre esta idea de cómo impacta la falta de competencia en la posibilidad de tener un debate democrático. No sé qué piensan los chicos y las chicas, pero es hermoso. Acaba de surgir una charla de internet en base a Manuel Dorrego. No sé si ubican Manuel Dorrego, la víctima de Lavalle, la espada sin cabeza, según Echeverría, el más duro de los soldados de San Martín, Lavalle. Es hermoso ese campo del idealismo, si recuerdan la clase con Simona sobre Agustín García Calvo, de que estamos juntando un chango del principio del 19, nació en el 18, con la problemática es la misma. Las tecnologías son nuevas, pero las prácticas son viejas. Es medio lo que siempre queremos plantear acá, te cuento, Juan, es medio como no dejarnos obnubilar por el brillo de la pantalla. No sé, dejo a los chicos sin una pregunta. Yo la verdad te vuelvo a agradecer. Estoy re contento con esto que se ha dado. Si Melina no tiene preguntas, tengo dudas de qué pasó. No es que que no tengo preguntas. Pasa que es como si me hubiera visto todas las temporadas de Black Mirror todas juntas, tipo de una así. Y nada, o sea, es como que es
impactante, es bastante grave y como que te genera una sensación de impotencia, porque en definitiva vos sos una persona dentro de un país y tipo, estas empresas son mucho más fuertes que cualquier país, o sea, y te genera como, bueno, yo soy menos que una hormiguita. O sea, todo lo que yo hago ahora, o sea, como que te frustra el querer hacer algo para cambiar o tener como esa intención de, bueno, vamos a ver cómo podemos solucionar esto, porque realmente no se escapa de las manos de cualquiera, o sea, y me parece que tampoco, o sea, se ve una predisposición supraestatal o internacional como para unir fuerzas y decir, bueno, chicos, empresas privadas son más fuertes que nosotros, tenemos que hacer algo. Y no solo por ellos y su poder, porque realmente su poder o su soberanía está siendo cuestionada constantemente porque ni siquiera son dueños de sus propios datos privados, sino además por los habitantes, que si ya los estados están indefensos, ¿qué nos queda a todos nosotros? Por eso me parece, sí, como decía Tomás, que este debate es súper importante, por lo menos que se conozca, que la gente sepa, bueno, perdón, no puedo decir gente en esta clase porque me retan, pero que los usuarios, ahí está bien. No, si usás sinónimos es lo mismo, la idea es el concepto de la gente. Ok, bueno, está bien. Bueno, que la gente, que la gente sepa en qué se está metiendo cada vez que se mete en una red social nueva o cuando acepta términos y condiciones, cuando comparte una publicación en Instagram, o sea, mucha gente está como tan en la vorágine de bueno, vamos a compartir todo porque es lo que está de moda y es lo que estuvimos viendo también en otras clases con respecto a la sociedad del enjambre y eso de Byung-Chul Han, no me sale el nombre, que todos estamos como, o por lo menos en general la gente está muy metido en, bueno, este ideal es el éxito, estas empresas son exitosas, o sea, ganan muchísima plata, yo quiero ser como ellos, yo quiero ser exitoso, por ende no voy a cuestionar lo que están haciendo. Y voy a meterme y voy a seguir haciendo lo que sigo haciendo porque me parece que eso me va a llegar o me va a acercar a lo que ellos están haciendo. Y no nos ponemos a cuestionar en qué influye en nuestra propia vida privada. Y sí, o sea, le pasa a mucha gente y es súper grave. Total. O sea, yo creo que creo que hay una cuestión de derechos, ¿no? Que tenemos que empezar a moldear cómo estas empresas trabajan, pero me parece que lo que vemos con muchas de estas empresas es que nos enteramos ex post de lo que estaban haciendo con nosotros, ¿no? Que hay un problema que está centralizado, entonces son pocas empresas los que lo hacen, pero después manejan la infraestructura a nivel vertical, entonces es muy difícil que vos entiendas lo que están haciendo. Después a todos los empleados les hacen firmar estos acuerdos de confidencialidad, entonces vos trabajaste en una de esas empresas, sabés todas las barbaridades que hacen, pero vos llegás a decir algo, te comés un juicio tremendo. Entonces, creo que el primer paso es cuando el Estado empieza a decir, bueno, vamos a armar que haya 50 Facebooks y alguna por ahí nos cuenta lo que está pasando porque tiene otros valores o porque el CEO tuvo un momento, no sé, de amor hacia el mundo, lo que fuera, pero además que armen distintos modelos de negocios, donde hoy el único modelo de negocios que realmente escala es el de la publicidad. Y de vuelta, cuando vos ves Facebook no quería entrar en la publicidad. Mark Zuckerberg odiaba el tema de la publicidad y hoy el 90 y pico % de sus ingresos son de publicidad. Google, sacan el paper, dicen el modelo de publicidad es malo para el sistema. Y hoy creo que en el caso de Google Alphabet es 85% publicidad. Pero una vez que entran en eso, ya es como que ni siquiera es que la empresa decide, ¿no? Son parte de un sistema mayor, o sea, con un par de colegas que estamos en un centro también en la Facultad de Derecho que se llama Berkman, casi todas las conversaciones terminan, el problema es el capitalismo. Y un poco de eso hay, donde muchas de estas empresas y los CEOs ya son, digamos, parte de un engranaje que es mayor que ellos, o ellos, casi todos son hombres, así que ellos, donde ellos cada cuatrimestre tienen que mostrar ganancias, y la única manera de mostrar ganancias, y lo dice Zuckerberg, tengo un conflicto de interés, donde yo gano más plata cuando los usuarios pasan más tiempo en mi red, y mis usuarios pasan más tiempo en mi red cuando el contenido es más explosivo. Entonces los algoritmos promueven el contenido explosivo, muchas veces el contenido explosivo es borderline,
Y nada, tenemos que resolverlo, pero bueno, estamos en esa, dice. Y vos decís, esto es una locura, el tipo te está diciendo que él gana más plata cuando está promoviendo contenido que él sabe que no debería estar promoviendo. Pero él tampoco se puede ir de esa porque está metido en un modelo donde él tiene que cada cuatrimestre mostrar ganancias. Yo una cosa, te agrego una cosa porque Meli me emocionó tu pregunta, porque tu pregunta es la razón por la que hicimos esta materia. Que es optativa, que la armamos, fue un grupo de amigos, le cuento historia a Juan, nada más, un grupo de amigos, nos juntábamos a tomar vino y leer Morozov y terminamos y se armó un excedente, fundamos la ONG y armamos la materia, así. Yo te cuento algo, Meli, nada más, porque se estudia muy mal historia argentina en nuestro país, lamentablemente. Si querés datos históricos milagrosos de la historia argentina, es... el mejor general o sea, claramente San Martín, pero el mejor general de San Martín es el general Paz. Es un tipo, el invencible. Paz avanzaba y nadie podía detenerlo. Paz unitario, y fíjate que es unitario, va a tener una red. Si vemos las redes, tiene mucho que ver con lo que es unitarismo y federalismo, cómo se piensa las redes del Estado. Avanza hacia la provincia de Córdoba y se encuentra con un chango, que era un caudillo. Los caudillos en esa época del siglo XIX, el interior era un desierto. Sarmiento en el Facundo dice el problema de nuestro país es la extensión, muy claramente, es un desierto. Pero había un caudillo que había entendido que había que juntarse con la gente de Córdoba, a charlar y ponerse todos juntos para frenar un poco el embate unitario. Ese tipo era Facundo Quiroga, que le presenta batalla a Paz y lo derrota en una batalla que Paz va a vivir atormentado toda su vida por esa derrota, porque pierde con tropa entrenada contra... Ahí es donde nacen las montoneras. Ojo que yo no banco montonero del 70, es las montoneras y la lucha, el tipo de batalla gaucha, ¿sí? Yo no tengo ninguna solución a este problema. Lo único que te puedo decir a ciencia cierta es que mientras no fomentemos espacios como este, o lo que Juan va a hacer ahora en este evento que están diciendo, si no nos juntamos a debatir, no hay salida. La salida siempre es la misma, juntarnos, charlar y llegar a un consenso, o sea... para enfrentar lo que tengamos que enfrentar. En el caso de Quiroga es mucho más dramático, pues tirando un terreno y un campo de batalla, ¿no? Pero no digo llegar a eso, no esperemos que haga falta. Pero creo que la solución es esa. De hecho, es de odia la idea de juntarnos con Cepo, con Guido, con programadores y demás, y charlar, y son lenguajes distintos que tenemos que entendernos pues si no nos comen los de afuera, como diría Martín Fierro también. Qué buena clase, loco. Qué buena clase. La verdad estamos mallando temas de justicia digital con historia argentina y problemas de unitarismo y federalismo y a mí esto me pone los pelos del pubis así en la emoción, como diría Capusotto. Bueno. Es que el gran problema yo creo que es porque no se toman las cuestiones desde un enfoque interdisciplinario. O sea, como que si lo vemos en términos de tecnología, bueno, sí, bárbaro, seguimos desarrollando la tecnología. Pero el enfoque antropológico, sociológico, los impactos sociales de las cosas, o sea, hay que acordarse también de eso, independientemente de las ganancias y lo lindo que es tener un iPhone, o sea. Acá hay algo que dijo Cepo y no me quiero extender más. La primera clase, que el Cepo lo marca siempre acá, y que inclusive me recuerda a otro autor que habla de tecnología, parcialmente es Mansilla, en Expedición de los Indios Ranqueles. Mansilla se sorprende del nivel técnico que tienen los indios que vienen en tolderías horribles para laburar el metal. No pueden entender la tecnología que tienen los tipos, como no pueden entender las piezas que hacen. Estoy ligando a los indios y los ranqueles con Cepo. Cepo en la primera clase me recordaba a lo que dice Mansilla, porque Cepo dijo, no digamos más tecnología. Cepo dijo, hay 20.000 formas de hacer las cosas, no es solamente una. No sé Cepo si te cito bien, pero Cepo siempre marcó que no es que hay una forma, una tecnología, un solo camino de las cosas. Y eso es parte del debate. Creo que acá Juan también eso lo sugirió. Cepo dio varias clases de cómo se pueden hacer distintas soluciones tecnológicas a cada problema. Tecnología no es una, pueden ser varias distintas. Sí, que no hay una sola vía, no hay una sola cosa que se tenga que hacer. Le cuento a Juan esto nada más, muchas veces acá las clases terminan con ¿y qué hacemos con esto? Porque me está dando un montón de problemas. La gente termina acá diciendo me está dando un montón de problemas y nos piden respuesta a nosotros y nosotros quedamos como ¿qué crees que haga? No, esto es una forma de abrirnos la mente y darnos cuenta de un montón de cosas que no estamos viendo. Que estamos como los chicos ilusionados con los jueguitos y que no estamos viendo qué hay detrás de todo eso. Justamente. Me gustó lo que dijo Mary de Comisión Black Mirror. Y una de las cosas que planteamos nosotros es que la solución va a venir a través de la solidaridad, ¿no? O sea, un poco lo que mencionaba Melina, de que si estamos solos, nos comen, somos
es ese dibujito de los peces, el pez que lo está corriendo al tiburón, y de pronto el pez se junta con muchos otros peces y es como un pez gigante y corre al tiburón, ¿no? Entonces, tenemos que empezar a gestionar esas redes para ya no ser individuos, sino pasar a ser comunidad, ser red. Y en el fondo, Internet, digamos, cuando decías enjambre, enjambre, bueno, podemos también ser enjambre para luchar por nuestros derechos, para cambiar muchas de estas cosas, y nos permite una escala que no existía antes. Lo loco es que hace 10 años uno pensaba Internet y decía, no, la primavera árabe, viene la real democracia, no existe, no es posible un mundo no democrático cuando hay Internet, cuando todos podemos hablar y defender nuestros intereses y entender la posición del otro. Y ahora decimos, no, ¿verdad? Todo esto es, no sé, Facebook promoviendo basura y no sé qué, pero digamos, hagámonos cargo, Internet es nuestra, tenemos la posibilidad de hacerla nuestra, y vayamos hacia eso. Y un poco esa es la propuesta que tenemos con estos colegas de los no alineados, ¿no? ¿Cómo hacemos tecnología que tenga esos valores? Si somos millones de personas que estamos en la misma, diciendo esto no va más, no va más para el planeta, no va más para la economía, no va más para no va más para nada. Entonces, si empezamos a coordinar, creo que va a haber, creo que hay una posibilidad de gestionar o gestar algo distinto. Y de vuelta, creo que tenemos que pensar en esos momentos históricos que mencionaba Tomás, porque estamos en un momento así, donde, digamos, no es que la independencia argentina se hizo una vez y ya está, de pronto ese es el fin de la historia. Tenemos que pensar cuáles son los desafíos de hoy y qué tipos de independencias o de nuevas revoluciones tenemos que dar para gestionar el futuro, cuál es el futuro que queremos. Está muteado, Tomé. Que se me tildó todo, pero pude escuchar. De hecho, él acaba de decir la palabra mágica, una de las palabras mágicas de esta comisión, que bueno, no le dijimos que eran las palabras mágicas. Que no sé si estoy colgado o me escuchan, perdón. Te escuchamos, sí. Dijo la palabra futuro, que es quién es el dueño de los discursos del futuro, que lo planteamos eso con Agustín García Calvo, acá, con el texto de Mercado de Futuros. ¿Vieron el que dio Simona? En el pasado, los dueños del futuro, como sujeto moral, esto tiene que ver con, un poquito con Hegel, demás, el sujeto moral era el Estado como hecho que entendíamos que era inagotable en el tiempo. Hoy en día se dice que las empresas tecnológicas son los inagotables en el tiempo, son los que las acciones son un fondo de cobertura, invertirse en tecnología como cobertura, de hecho, a veces. Entonces, ahí está la pregunta. Cerramos acá, cerrame todas las mesas, boludo, es una fiesta. Qué pena que lo hicimos así, porque si tuviéramos un lugar físico, no sé, nos iríamos a un cafetín, a un bar, a seguir la charla, pues es espectacular esto. Brillante. Hermoso lo que se dio acá. Hermoso, la verdad. No sé si sí, un montón. ¿Se me escucha? No sé si estoy con audio. Sí, Gabriel. Sí, Gabriel. No, que a mí escuchando como la solución al problema es como que me hace acordar un poco a la lucha de clases, o sea, de juntarnos, o sea, la burguesía con el proletariado, o sea, es como que siento eso, o sea, es muy difícil. Yo soy bastante pesimista en estos casos, porque contra el poder real, poner Estados Unidos, que maneja todo, me resulta chocante que la solución la siento inalcanzable, o sea, en mi caso, ¿no? O sea, como que es muy difícil luchar contra China o Estados Unidos con el poder. Decís, bueno, los data centers los traigo, no sé, acá en Argentina. ¿Y cómo hace para tener un data center de Facebook acá en Argentina? Sí, no invierte Facebook en sí. Y después, al margen, nada, la clase, un lujo, la verdad, estar en una clase, en la Facultad de Derecho, escuchando topología de red, modelo OSI, me genera como, me quema el bocho, o sea, nunca pensé que iba a tener una clase así, es como que, un montón. Sí, un poco el desafío que plantea Gabriel es, desde la perspectiva, digamos, capitalista, es cómo armar un mercado, ¿no? Porque es cierto, el mercado argentino es insignificante y por eso decía, en Australia, para Facebook, el mercado es insignificante. En España, el mercado es insignificante. Cada uno de estos mercados tomados individualmente son insignificantes y por eso Facebook le dice, bueno, me voy. O sea, no me interesa operar si vos me vas a subir el costo. Pero es lo mismo
como bien decís, es la misma disputa que hay, por ejemplo, en términos de derecho laboral, donde está todo bien, pero de pronto se te plantan 4 sindicatos y se da la paritaria. Y entonces tenemos que pensar también en esos mecanismos de coordinación para conseguir mejores condiciones. Y uno de esos mecanismos es el Mercosur, que yo creo que está de capa caída y probablemente cayendo en desuso, probablemente. Pero acá también en Argentina como que siento que pasa. Bueno, yo trabajo en Telecom, ponele. Y Telecom maneja el 70% de internet en todo el país. O sea, ¿y cómo competís con un servidor así? O sea, yo te lo veo a nivel ya empresarial. O sea, ¿cómo competís contra Telecom? Es imposible. O sea, no sé, querés llegar un pelo de fibra, no sé, a Tucumán. Y si ya Telecom llega allá, no voy a invertir. O sea, es como que lo que me pasa con las empresas de tecnología o de tech o de IT, es como que cada vez se vuelven más monopólicas y cada vez la lucha la estamos perdiendo. O sea, como que cada vez entregamos más y no les importa. O sea, como que... Pero es posible que por eso la pregunta ahí es si permitimos que haya un monopolio. En Estados Unidos, por ejemplo, están permitiendo fusiones enormes entre 2 empresas de telecomunicaciones, y la excusa que, digamos, lo que le concedió el Estado a estas empresas es que si esas empresas no se fusionan, no tienen chance de competir. Lo que están haciendo en Europa, en la opinión de muchos, es lo que pasó con Airbus y Boeing, donde los europeos dijeron, si vamos a competir con Estados Unidos en términos de aeroplanos, que es estratégico por la posibilidad de que haya una guerra, o sea, tenemos que tener una empresa grande que fabrique aviones, tenemos que permitir que se fusionen todas estas empresas chicas, y armaron, son 2 empresas en el mundo que fabrican aviones, y en Europa es una. Ahora, la regularon hasta el cuello a esas empresas. Entonces, es posible que nosotros digamos, en Argentina, si queremos ponerle un mínimo de entendimiento y que Huawei no controle todo el mercado, necesitamos que Telecom sea gigante, que Telecom maneje el 80% del mercado, y después, bueno, la regulamos, que es un poco lo que debe estar pasando en China. Digamos, yo no conozco cómo está distribuido el mercado entre Huawei y ZTE, pero me imagino que controlan entre ellas dos el 100% del mercado, el 90% del mercado. Sí, acá el 5G la controlan ellos cuando empiece, más o menos, también. O sea, licitaron y ganaron ellas casi. Claro, bueno. ¿No? Sí, pero ¿cómo compite Telecom contra ZTE y Huawei? Es una cadena que sí, es interminable. Es para... Sí, por eso, por ahí está la posición de decir, armamos una empresa latinoamericana, como esa película La Montaña, que la de Darín, que proponen hacer algo así en petróleo, ¿no? Pero por ahí es una movida así donde el bloque latinoamericano dice, bueno, el mercado, si queremos salir a jugar fuerte en el mercado internacional y queremos además proteger nuestra, no sé, soberanía, seguridad, privacidad, lo que fuera, tenemos que armar una empresa que salga a competir con Huawei, con ZTE en 8 años, ponele, y la armamos. No sé. De hecho, lo que dice Juan, un dato acá, porque no quisiera que nadie piense que lo que está diciendo Juan es una utopía irrealizable. Utopía irrealizable era pensar que países sunitas y chiitas se podían juntar para hacer la OPEP. Digo, yo he estado mucho por esa zona del mundo y nada, tengo gente allá, además. Ustedes no saben lo que estamos hablando cuando hablamos de diferencia entre chiitas y sunitas. Latinoamérica tiene mucho menos problemas para hacer una agenda en común o de similitud, o sea, tiene mucho menos problemas de odios propios que lo que ha tenido el mundo árabe para hacer la OPEP, por ejemplo. Eso es un tema de proveedores. Bueno, estamos uno de consumidores, pero juntémonos. O sea, el tema es ese. Juan, te pido nuevamente, por favor, te agradezco nuevamente porque esto está espectacular, pero aparte te quiero pedir si me mandas nuevamente el evento acá, así me lo llevo para ODIA, para anunciar, ¿viste? Y todo, ¿viste? Yo lo llevo a ir a la asamblea para poder, desde lo que podamos, darle la mayor rosca posible, porque esto es recontra necesario, es una urgencia, te diría. Es la única salida para mí. Total, va a ser el 24 de noviembre alrededor de las 4 p.m. Todavía no tenemos el flyer, pero el flyer te lo mando el martes. ¿Tiene página web? Sí, nonalignedtech.net. Ahí lo pegué de vuelta. Ahí está la información. Digamos, es un wiki, es abierto, sumen textos. La idea es armar un movimiento, digamos. Esto va a ser lo más horizontal posible. Gente se va a ir sumando y somos todos parte, los dos que estamos en este momento empujando, somos parte de otra red que se llama tierracomún.net.
donde hay varias personas que ustedes seguramente vayan a conocer de Argentina y de Latinoamérica que están trabajando estos temas, que en general tienen una mirada que creo que está en línea con las cosas que venimos discutiendo acá. Bueno, genial. Yo ahora me voy a poner con otras páginas y si se pueden subir ensayos y cosas así. No sé si me dan los tiempos, Sí. pero voy a ver si se puede armar algo. Che, mágico. No sé si